Vamos a ver, este sistema es un sistema que va contra los pobres y contra las clases medias. Esto es lo que habitualmente no se dice con el verso de lo gratis. El sistema tal como está planteado va contra el pobre porque no le das más alternativa que mandarlo a una escuela pública que ya sabemos que están en crisis fulminante, y con las clases medias porque las clases medias no quieren mandar a sus hijos a esas escuelas y a veces tienen que dejar gran parte de su salario mensual en un colegio que les cobra fortunas. Las clases altas están cómodas con este sistema en general porque ellas no se desangran teniendo que mandar a sus hijos a una escuela privada. Entonces, lo que pasa con las clases medias es que terminan pagando la educación por dos, porque le pagan al Estado para las escuelas públicas a las cuales ellos no mandan a sus hijos, pero además tienen que pagar a la escuela privada a la que sí mandan a sus hijos. Y las clases bajas no pueden pagar la escuela privada, pero tienen que mandar a sus hijos a escuelas que no. Agustín, necesitamos mejores docentes y también mejores salarios para los docentes. Con este sistema que propone Milei, ¿cómo ganarían mejor? Ganaría mejor en la competencia del Estado, es decir, cuanto mejor funciona un colegio, más cantidad de voucher va a estar recibiendo y por lo tanto más transferencias desde el Estado. Y eso va a generar, en principio debería generar un alza de los salarios, porque si no va a ocurrir que el docente que no se siente cómodo con su salario, pues se ve tentado a ir a otro establecimiento o salir simplemente de ese sistema. Entonces yo creo que ese sistema también va a generar un alza de los salarios por la competencia que es intrínseca al libre mercado. Vamos a saludar a Agustín Laje, escritor, politólogo muy reconocido, a quien ya tenemos allí en imágenes. Hola Agustín, qué gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la comunicación. Bueno, vos sabés que el aluvión Milei ha generado, por distintas cuestiones, fundamentalmente aquello que él pretende hacer si llegara al gobierno, mucha polémica. Una de ellas está relacionada con la educación. Acá escuchábamos a una jovencita que vive en Suecia diciendo que en realidad todo se paga, que el voucher... Bueno, daba la explicación de que, en definitiva, esto solo puede ocurrir en Suecia porque es un país organizado, no sé si tanto en Argentina, pero queremos saber tu opinión en general. Primero que nos hables del fenómeno Milei y después de esto en particular, ¿no? Bueno, yo creo que el fenómeno Milei ha sorprendido a todos y ha dejado de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la falibilidad, la enorme falibilidad de las encuestas en las cuales actualmente confiamos y a veces las tomamos como si fuesen verdades anticipadas, ¿no? Es decir, los politólogos hacemos análisis sobre las elecciones venideras y lo primero que miramos son las encuestas. Y si las encuestas no están reflejando la realidad del votante, pues entonces los análisis caen en abstracto y no le pegan, que es lo que ha pasado en la Argentina. En segundo lugar, el fenómeno Milei lo que muestra es que la crisis argentina se ha abierto a un nuevo paradigma, no solamente electoral, sino filosófico. Esto del voucher, que recién ustedes mencionaban y ponían este video, implica una filosofía política radicalmente distinta de la que se ha aplicado en la Argentina de las últimas décadas, por no decir de prácticamente los últimos 70 años. Cuando esta chica en este video dice no hay nada gratis, claro, la piedra fundamental de la filosofía política que viene a impulsar Javier Milei es precisamente esa. Lo único gratis en la vida es el aire que uno respira, y por ahora, porque no va a faltar el día que te lo quieran cobrar también. O sea, Agustín, pero por ahora, sí. Lo que está haciendo es correr al Estado de una situación paternalista para que las personas puedan tener su propia decisión. Eso es lo revolucionario de sus ideas. Sí, y mostrarte otra vez que cada vez que el gobierno te dice esto va a ser gratis, en verdad hay alguien que lo está pagando, que no son precisamente los políticos, y esto va a contrapelo del sentido común socialista que es el que hemos adoptado en la Argentina. Cuando se habla de educación gratuita no es cierto. A esos alumnos que están en las universidades y que tardan a veces décadas en poder recibirse y muchas veces ni siquiera se reciben, se lo está pagando el más pobre de los pobres cada vez que compra un pedazo de pan y tiene que dejar impuestos en su compra. Entonces, cambiar esa mentalidad es el primer asunto. El segundo asunto es evitar los discursos terroristas. Hoy Javier Milei ha generado tanto terror en cierto sector privilegiado por la casta política en la Argentina,
que están mintiendo deliberadamente, abiertamente. Decir que la Argentina no vas a poder ir al colegio si gana Javier Milei es una burda mentira. Lo que van a hacer es invertir la modalidad del financiamiento a las escuelas. Ya no se va a financiar directamente a la institución, o sea, lo que se llama la oferta, sino a la demanda, o sea, a los padres de familia para que ellos escojan y desencadenen un mecanismo de mercado. Agustín, a ver si entiendo. Entonces, ¿para vos es practicable esto? Digo, no de un día para el otro, pero sí de manera gradual. Sí, lo que es impracticable es seguir con la misma receta educativa que nos ha colocado entre los países peor rankeados de las pruebas PISA. Claro, los chicos, esto ya ha sido demostrado, en los resultados de las pruebas PISA, los chicos en Argentina en general no saben leer, y cuando saben leer no interpretan los textos, no manejan las matemáticas, no manejan las lenguas, no manejan las ciencias. Y incluso la Argentina ha sido separado últimamente de las pruebas PISA porque truchábamos las muestras. O sea, seguir con esa fórmula ya está visto que no funciona. Quizás sea momento de aplicar otra fórmula. Obviamente un cambio tan radical como este probablemente necesite de amplios acuerdos y de un tiempo gradual para que esto se vaya asentando en el sistema. Pero continuar con lo que hay es seguir generando malos resultados. Agustín, a mí se me plantea, y bueno, por supuesto te preguntamos si tu opinión es la misma, a mí se me plantea un acuerdo y una dificultad con el argumento de que el Estado gasta mal su plata. El acuerdo es que estoy absolutamente de acuerdo, el Estado gasta mal su plata, la educación pública no es de calidad, los que pueden mandan a sus hijos a colegios privados, eso es indiscutible. El problema es que cuando a mí me prometen que el Estado va a ahorrar en cosas mal gastadas, me acuerdo del argumento de dejamos de tener fútbol para todos y vamos a construir jardines de infante. Y la verdad que nunca se construyeron. No, lo que pasa es que lo que se está planteando no es ahorrar en educación, sino invertir la forma en que se pone ese dinero en el sistema. Ya no va a ser a la institución escolar, sino que va a ser al padre de familia para que él pueda escoger con libertad a qué colegio va a mandar a sus hijos. Eso va a generar un sistema de competencia donde los malos colegios son aquellos que los padres de familia no van a escoger y por lo tanto pues tendrán que cerrar, y los buenos colegios quedarán abiertos porque mucha gente no escoge. Y ahí se plantea otra dificultad objetiva, que para que haya más buenos colegios necesitas más buenos docentes, y no sé si es la situación actual, con lo cual no sé por dónde hay. Por ahí podemos empezar por donde vos planteás, pero no sé si es el camino empezar por ahí o empezar, por ejemplo, como hizo Sarmiento con un proyecto de educación pública, libre y gratuita, empezar por capacitar a los maestros. Bueno, eso va a ser imprescindible y yo lo sugeriría de una manera muy abierta. Es decir, empecemos, por ejemplo, por examinar, por calificar a los que dan clases. ¿Cómo puede ser que los maestros que califican en principio a sus alumnos, porque cada vez lo hacen menos, claro está, sin embargo no puedan ser sometidos a evaluaciones? Ustedes sabrán que hoy poder calificar a un maestro es prácticamente imposible, porque te paran el país. Es decir, no es fácil mandar a esa gente a que se examine. ¿Y a qué le tienen miedo? Bueno, si le tienen miedo a su propia formación, deberían ser honestos y pedirle en todo caso al Estado que les ayude a formarse mejor para formar a los argentinos. Yo coincido plenamente con esto, es decir, necesitamos mejores maestros de manera urgente. A ver, necesitamos mejores maestros de manera urgente y también necesitamos un universo más grande de posibilidades, porque en la Argentina tenemos muy fraccionada la educación. Por un lado, la pública, que anda mal, los chicos no tienen clase la mayor parte del año, y la privada, que es impagable para los padres. Entonces es muy complicado la brecha y cómo nos ubicamos las familias ahí, ¿no? Para elegir la mejor escolaridad para nuestros hijos. Vamos a ver, este sistema es un sistema que va contra los pobres y contra las clases medias. Esto es lo que habitualmente no se dice con el verso de lo gratis. El sistema tal como está planteado va contra el pobre porque no le das más alternativa que mandarlo a una escuela pública que ya sabemos
que están en crisis fulminante, y con las clases medias, porque las clases medias no quieren mandar a sus hijos a esas escuelas y a veces tienen que dejar gran parte de su salario mensual en un colegio que les cobra fortunas. Las clases altas están cómodas con este sistema en general porque ellas no se desangran teniendo que mandar a sus hijos a una escuela privada. Entonces, lo que pasa con las clases medias es que terminan pagando la educación por dos, porque le pagan al Estado para las escuelas públicas a las cuales ellos no mandan a sus hijos, pero además tienen que pagar a la escuela privada a la que sí mandan a sus hijos. Y las clases bajas no pueden pagar la escuela privada, pero tienen que mandar a sus hijos a escuelas que no funcionan. Agustín, necesitamos mejores docentes y también mejores salarios para los docentes. Con este sistema que propone Milei, ¿cómo ganarían mejor? Ganarían mejor en la competencia del Estado, es decir, cuanto mejor funciona un colegio, más cantidad de voucher va a estar recibiendo y por lo tanto más transferencias desde el Estado. Y eso va a generar, en principio debería generar un alza de los salarios, porque si no va a ocurrir que el docente que no se siente cómodo con su salario, pues se ve tentado a ir a otro establecimiento o salir simplemente de ese sistema. Entonces, yo creo que ese sistema también va a generar un alza de los salarios por la competencia que es intrínseca al libre mercado. Ahora, te digo, va a tener que generar un cambio de mentalidad. Yo no imagino a Baradel sentado pacíficamente frente a un Milei presidente diciéndole la verdad, que bueno, probemos. Digo, ¿cómo es el método? ¿No? Porque entre lo que estamos ahora y lo que vos decís que es algo muy positivo para cambiar la educación en nuestro país y mejorarla, hay un camino largo que se llama gremios, que se llama Te paro la calle. Sabemos de esto, hace décadas. Bueno, a ver, en primer lugar hay que tratar de imitar las cosas que funcionan de países en los cuales todos querríamos vivir. Yo no entiendo por qué seguimos imitando países donde a nadie se le ocurriría vivir. Es decir, cuando mucho uno va de vacaciones porque tienen lindas playas, pero cuando se trata de vivir en algún lugar uno tiene algunas referencias que después no las solicita para su propio país. Entonces ya sabemos que esto sí funciona. Ahora, las trabas objetivas de la política tienen que ver con el asunto de los gremios, los sindicalistas y todo lo que vos estabas mencionando. Aquí la respuesta que ha dado Milei, es decir, yo no puedo hablar por él, en todo caso voy a decir lo que él dice. Él dice, yo voy a usar la fuerza pública del Estado para aquellos que violenten la ley. Acá se acabó la Argentina de los privilegiados. Si Baradel impide a los docentes trabajar, pues Baradel tendrá que ir preso porque está violentando la ley a la cual nos tenemos que someter todos los argentinos por igual. El problema es que en la Argentina también se ha violentado el principio de igualdad ante la ley. Déjame que vuelva un poquito hacia atrás, porque lo que quiero preguntarte es si estos vouchers tienen un tiempo delimitado. ¿Por qué te pregunto esto? Hay mucha gente que se anota en la UBA, por ejemplo, obviamente sin ningún costo para la persona que lo está haciendo, y empieza a dar el CBC y quizás se prolonga durante 3, 4 años este ingreso. ¿Este voucher tiene un inicio y un final? No lo debería tener en principio. Es decir, en todo caso, para la educación superior, para lo que es la universidad, sí sería importante que lo tuviera, pero lo que es educación básica, primario, secundario, debería apoyarse, creo yo, desde ese sistema a jóvenes para que, bueno, si se quedan de año, pues que no reciban un castigo del Estado por parte de eso. Ahora, los que están en las universidades y que se tardan a veces 15, 16, 18 años costándonos una fortuna a los argentinos, pues ahí sí debería haber algún tipo de límite, porque tampoco que nos tomen de tonto. Agustín, vamos a hacer un punto ahora con el tema de educación y proponerte hablar a partir de un video que vamos a ver y recordar de Javier Milei diciendo que no va a negociar con comunistas. Vamos. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. Bueno, ¿se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea,
En el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer Agustín, empresarios prebendados. Esto también ha generado mucha polémica porque se ve como una contradicción de un hombre que busca, a través de, supongamos, su futura presidencia, abrir la mayor cantidad de mercados y comerciar, cerrándose ya la puerta, nada menos que con el Mercosur y con la segunda potencia económica más importante del mundo. ¿Qué mirada tenés? Bueno, que él en verdad sí deja la puerta abierta del comercio privado con esas estructuras de poder internacional. Es decir, él no está diciendo voy a prohibir el comercio contra China, contra Venezuela o contra Cuba. Lo que dice, yo no lo voy a impulsar desde el Estado. Ya la noción de impulsar desde el Estado el comercio sería un poco problemática para un libertario con tintes anarcocapitalistas como es el caso de Milei. Sin embargo, este tipo de discurso que vos acabas de mostrar no creo que haga cortocircuito con su ideología política, porque sí que deja las puertas abiertas para que los privados hagan en materia comercial lo que ellos quieran. Ahora, su decisión desde el Estado será no tratar con esos países, sobre todo porque no se puede, competir contra China. Es imposible. Es imposible porque, no digo ya para la Argentina porque no le podemos hacer ni sombra, pero pongo el caso de los Estados Unidos. Es imposible porque estás compitiendo contra gente que no tiene las mismas reglas de juego, donde tienen ciudadanos en condiciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Y ahora sí, volviendo a la Argentina, recordemos que China ha violentado la soberanía argentina. Hay dominios chinos, políticos, militares, ¿sí?, en el sur del país, de los cuales nunca más hemos sabido nada, pero que son soberanía del Estado chino. Bueno, ojalá que esto que dice Milei también... Sí, lo que pasa, ¿sabes qué, Agustín? Que en estos regímenes, que son hoy ultracapitalistas, pero que siguen teniendo gobiernos con características de otros tiempos, puede haber una bajada de decir, bueno, como Estado, los chinos, decirle a sus empresarios que no negocien ni privadamente con Argentina. ¿Vos sabés que esto puede ocurrir? Sí, es cierto, puede ocurrir, y ahí Javier Milei lo que ha anticipado es que su política exterior va a tener eje en Argentina, en Estados Unidos. Exactamente. Ahora, sí, son cambios radicales. Como yo te comentaba al inicio de esta nota, el fenómeno Milei no solamente implica un cambio de nombres, un cambio de la plataforma electoral, un cambio del discurso, ni siquiera del peinado, ¿sí? Lo que implica es un cambio rotundo de filosofía política donde todos los asuntos empiezan a leerse bajo esa óptica, la óptica de la libertad individual en detrimento de la óptica del Estado, Agustín, que en verdad es una óptica que ya no está funcionando. Agustín, ahí Milei mencionó que le gustaría a Macri como una especie de canciller o mega canciller encargado de asuntos internacionales. El gobierno de Macri no desandó las relaciones con China que había establecido el kirchnerismo, avanzó con las represas hidroeléctricas. Al contrario, las profundizó. Avanzó con las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, permitió que siga habiendo una base china instalada en Neuquén y no pasó nada, y de hecho, sin que esto signifique grandes cosas, el primer empresario que estableció relaciones entre Argentina y China fue Franco Macri, con lo cual, digo, ahí a mí se me plantea una inconsistencia argumental, ¿no? Digo, ¿por qué poner a Macri de principal encargado de las relaciones internacionales cuando fue el que más fomentó la relación con China? A la altura del kirchnerismo, un poco más o un poco menos, eso es discutible. Mira, Milei hace ya varios años, yo creo que en general nunca lo he hecho, ir directamente contra la figura de Macri. Milei, siempre que le han consultado si Macri era casta política, se cuidaba de decir en verdad, la casta política es quien rodea al macrismo y el fracaso del macrismo ha tenido que ver con la casta política. Yo supongo que esto que está haciendo Milei en su discurso político respecto de Macri es mostrando que el macrismo tiene algunos puntos en contacto que el electorado tendría que tener en cuenta a la hora de votar en octubre. Ahora, si después se puede generar esa figura política de una especie de representante internacional de la Argentina frente al mundo, bueno, eso yo ya no lo sé sinceramente. Es decir, creo que es parte ¿Y vos crees que Macri no es casta política? ¿Vos crees que Mauricio Macri, que fue primero jefe de gobierno, después diputado, después presidente, bueno, ¿vos creés realmente que Mauricio Macri no es casta política? Yo pienso que sí lo es. Es decir, yo pienso que sí lo es en la medida es que es parte de aquel sistema político que es el mismo que en este momento se estaría poniendo en jaque. Lo que pasa con el macrismo, a ver, es que la figura de Macri tiene el mismo problema de la de Cristina Kirchner. Tienen un piso muy alto y tienen un techo muy bajo. Hay que ir a buscar los votos. Y hay votantes
de Bullrich que podrían dar el salto hacia Milei por una cuestión muy importante de entender. Y es que hasta antes de las PASO, Patricia Bullrich estaba considerada como la máxima alternativa realista frente al kirchnerismo. Después de las PASO, Patricia Bullrich ha pasado a ser la mala copia de la verdadera alternativa. Entonces yo creo que es una inteligencia política la de Milei tratar de, digamos, este discurso contra la casta que no hiera directamente a uno de los personajes que más simpatía suscita en Juntos por el Cambio. Y perdón, te digo algo más sobre la política internacional porque es también importante. El año que viene hay elecciones en los Estados Unidos. Es muy probable que vuelva Donald Trump. Es decir, están haciendo todo lo posible para meterlo preso, pero es probable que vuelva Donald Trump. O sea que lo que Javier Milei dice de enfrentarse contra China, si se diera la variable de ganar Milei en Argentina y Trump en los Estados Unidos, ahí habría una alianza más que significativa para hacer. Trump tiene que pagar $200.000 antes del viernes para no ir a prisión. Igual lo que yo le quería... Para él es una moneda. Sí, para él es una moneda. No, lo que le quería preguntar a Agustín es si el populismo y el capital y la convertibilidad tuvieron la misma consecuencia. Como que en su inicio estaba bien, pero se abusó de eso y se terminó quemando. ¿Vos crees que es así? Mira, para mí el populismo no es una política pública ni es una receta económica. Yo en eso difiero. No es una política pública ni es una receta económica. El populismo es una forma de construir el discurso político que consiste en reivindicar la imagen del pueblo frente a un antipueblo. Ahora, ese pueblo puede tener los contornos que el líder carismático le quiera dar. Por ejemplo, Javier Milei yo creo que ha sabido representar en su discurso político las contradicciones esenciales de la Argentina y por eso su discurso político ha calado tan hondo. Políticamente, Javier separa a lo que él llama la casta, que viene a ser enemiga del pueblo, ¿sí? La separa radicalmente como una especie de sujeto parásito. Socialmente separa a, vamos a decir así, los vagos frente a los laburantes. La casta también es vaga, dicho sea de paso, es perezosa. Y en tercer lugar, en términos morales, porque también hay un discurso muy moral dentro de todo esto, él separa a los delincuentes de las personas de bien. Entonces él genera un relato político donde se vuelve a hablar del pueblo. Vos fíjate que Juntos por el Cambio no habla del pueblo en general. En cambio, Javier Milei tiene la posibilidad de hablar del pueblo y desde ese punto de vista es populista, Agustín, pero no desde el punto de vista de las políticas públicas. Está bien, pero ¿qué países hoy en la práctica lo que describe Milei? ¿Cuáles países qué, perdón? Claro, ¿cuáles países son hoy los que describe Milei? ¿Australia, Noruega, Suecia? ¿Cuáles? No, yo creo que la referencia de Milei en su discurso político, insisto, yo no quiero poner en boca de Milei nada que él no haya ya dicho, porque no me corresponde hacer eso. Lo que en su discurso político él reivindica como el modelo es la Argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Él no está generando una especie de comparación con Noruega, Suecia, Australia, lo que fuere. Él está generando una comparación histórica hacia adentro. Está diciendo, en algún momento fuimos el país que encabezaba los rankings económicos y hoy somos un país que no puede darle de comer. La Argentina de Alberdi. Agustín, te llevo otra vez a Macri. A ver si existe esta mirada. Él coquetea con Macri todo el tiempo. ¿Puede ser pensando en un eventual gobierno a la hora de ir a buscar votos al Congreso? Un aliado puede ser Juntos por el Cambio. ¿La ves por ahí también? Perdón, de ambas partes. Cuidado, de ambas partes. A ver, acá hemos pasado de un discurso de Milei no puede, se va a dar contra la pared de las PASO, a un discurso de Milei no puede gobernar. Ahora, si todo sale más o menos como salió en las PASO, yo quiero remarcar que Juntos por el Cambio pierde el quórum dentro de la Cámara Baja, ¿sí? O sea, cuando dicen Milei va a tener que ir a negociar, perdón, Juntos por el Cambio también va a tener que ir a negociar. Miren, se renuevan 130 bancas en diputados. Hoy Juntos por el Cambio tiene 116. Lo que se pronostica de repetirse más o menos los resultados de las PASO es que Juntos por el Cambio baje a 105.
y que el kirchnerismo, ¿sí?, baje de 118 a 91. Con lo cual, perdón, acá todos van a tener que negociar, y yo creo que Macri hace muy bien en no dialectizar con Milei, porque la función que quiere Macri para sí, hasta donde yo llego a leer esta realidad, es la de ser un gran mediador en la Argentina. Ser una persona que quizás no tiene ningún cargo público, pero está mediando entre fuerzas en las cuales él considera que hay ideas que son para él valiosas. Entonces yo creo que esto es ida y vuelta. Es decir, Milei probablemente está buscando una cercanía con Macri porque sabe que va a tener que gobernar y perdón que lo diga así, Milei no es ningún tonto. Una cosa es el discurso, los límites del discurso para una campaña política y después lo que uno tiene que hacer en el poder. Y por otra parte, Macri va a tener, sabe también, que no es tampoco ningún tonto, sabe que va a tener que negociar con diputados del espacio de Milei. Agustín, en nombre de la seguridad social se le ha hecho mucho bien y mucho mal a la seguridad social. ¿Cómo la analiza, cómo la ve, cómo aplicaría la justicia social Milei eventualmente si es presidente de la Nación? Milei no cree en el término justicia social y hasta donde yo llego a ver esto proviene de la filosofía política de un economista que fue premio Nobel, que fue Hayek, ¿sí? Hayek en su último libro, La fatal arrogancia, tiene todo un capítulo contra lo que llama el atavismo de la justicia social. Milei entiende que la justicia social no es otra cosa que utilizar la fuerza del Estado para sacarles a unos el fruto de su trabajo, para redistribuir eso en el nombre del político que lo está haciendo. Entonces Milei dice, nunca puede ser justicia el hecho de utilizar la fuerza. La filosofía política de Milei se basa en lo que se llama el principio de no agresión. O sea, nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra un inocente. Claro. El Estado sería el principal violador de este sistema ético porque es el que más fuerza ejerce sobre inocentes que tienen que pagar impuestos para redistribuir constantemente los ingresos. Entonces, si vos le hicieras esta consulta a Milei, él te diría no habría justicia social en Argentina porque yo no creo en ese concepto. Y además, en el nombre de la justicia social, perdón, a ver, 6 de cada 10 niños hoy no comen en la Argentina, en el nombre de la justicia social. Por eso tenemos una política monetaria. Por eso yo decía que este era el país ideal para que Milei pudiera triunfar con sus ideas, porque en un país que funciona y que anda bien, a lo mejor marcar cambios de paradigma no tendrían lugar. Ahora te quiero hacer hincapié en otro tema. Algunos hablan de la particularidad del carácter de Milei y en tal caso preguntarte si es importante esa cuestión que unos ven a priori maniqueo en cuanto a es blanco o negro todo, o estás conmigo o si no opinás como yo, sos mi enemigo, sos comunista, sos la basura, etcétera, etcétera. ¿Lo ves así? Porque después hay que gobernar y la política se trata de consensuar, más allá de que sea para él la casta. Va a quedar mucha casta dando vueltas si él accede a la presidencia. Y se lo ve contenido hoy, claro, la campaña, ¿no? Exacto. Se lo ve contenido. Hoy se lo ve más contenido, pero ¿qué importancia le das a eso? Bueno, a ver, mirá, me agarro de lo que acabas de mencionar que me parece muy interesante. Lo de Milei tiene ribetes revolucionarios, ¿sí? Y las revoluciones siempre se despliegan en un contexto de crisis objetivas. Te pongo 2 ejemplos que no se acercan a lo de Milei, pero para que lo tengamos en cuenta, pues son paradigmas de la revolución. La Revolución Francesa viene de una crisis financiera tremenda. La Revolución Rusa viene de una crisis económica del zarismo tremenda. Por lo tanto, es cierto lo que Guillermo dice de que Milei no podría ser Milei de no contar con un contexto de una crisis fulminante. Claro. Ahora, respecto de su carácter, yo tengo amistad con Javier desde el año 2017. ¿Sí? Yo tengo un diálogo habitual con él, hemos conversado sobre ideas políticas, sobre filosofía, sobre historia, sobre muchas cosas. Tengo una muy linda relación con él. Yo te digo que él no, a ver, es una persona que tiene los principios y tiene sus valores tan arraigados que no se permite ni la más mínima ocasión de poder mentirle a alguien. Por eso le cuesta tanto dar discursos políticamente correctos y no los hace.
El tipo lanza todo lo que realmente tiene adentro porque es lo que siente. Por eso, y ojo, esto yo creo que la gente lo ha premiado. La gente allí en la calle, lo que yo le he escuchado decir en general es, Milei dice la verdad, te puede gustar o no gustar, pero el tipo es lo que te muestra. En cambio vos veías a alguien como Larreta y era un tipo que le veías hasta los hilos, ¿no? Como un títere que tenía muchos asesores que le iban moviendo la cosa. Perdón, entonces, Agustín, sí, Agustín, y te recuerdo sí. algo. Acordate la famosa frase de Carlos Saúl Menem: si yo hubiese contado lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Vos decís que esto está en las antípodas de Milei. Milei te está diciendo lo que va a hacer y después lo va a hacer. Y a ver, sí, y otra cosa, perdón. Milei quiere ser votado por sus valores y sus principios porque él viene de una lógica que llamamos muchos batalla cultural. Esto hay que entenderlo para entender el fenómeno Milei, y yo en la televisión en general no lo he escuchado. La batalla cultural es la idea de que la opinión pública se ha corrido demasiado hacia la izquierda desde el 2003 hasta el 2023. Entonces, actores sociales que no somos políticos nos ponemos en una especie de guerra de guerrillas comunicacional para tratar de empezar a modificar la opinión pública desde fuera del sistema establecido. En un buen momento, uno de estos guerrilleros culturales, que se llama Javier Milei, dice: ya ha crecido el arbolito, ahora tenemos que ir a recoger frutos. Yo voy a dar el paso hacia la batalla electoral. Pero, por esa lógica de batalla cultural, es que Javier no se sentiría cómodo de ser votado por mentirle a la gente y decirle que les va a dar algo que no es cierto que le va a dar. Te pongo un solo caso. Dale. Fíjate vos, el caso aborto, que no es políticamente conveniente. Fantino el otro día le dijo: mira, Javier, yo te recomiendo que políticamente no digas nada sobre el aborto, por más que lo pienses. Y Javier Milei dijo: pero que yo tengo que decir la verdad de las cosas que voy a hacer. Entonces, yo creo que es muy distinto a Menem, y muchos hoy están hablando de la década del 90, es muy distinto a Menem desde ese punto de vista. Vos ya sabés lo que va a intentar hacer este tipo, ahí tenés, lo querés, lo votás, no lo querés, Bien. pues no lo votás. Agustín, está buenísimo lo que decís, porque no teme a los sincericidios, porque él no cree que se esté suicidando diciendo la verdad. ¿Me permitís sumar a Adrián Sack desde Washington, en los Estados Unidos? Esto es inherente a las negociaciones que va a llevar adelante Sergio Massa. Adrián, no sé si estabas escuchando a Agustín Laje, lo interesante de todo lo que está diciendo, pero bueno, en principio saludarte y que nos digas los motivos de por qué estás allí. Contale a la gente. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo y querido equipo, y también a Laje, que está allí en España. Bueno, ¿qué les puedo contar? Estoy frente al Banco Mundial ahora, ¿no? Uno de los organismos multilaterales de crédito, donde, bueno, ya lo conocen mucho al ministro de Economía, Sergio Massa, que ahora además viene en condición de candidato para las próximas elecciones, ¿no? Va a hacer el tour, digamos. Acá empieza ahora por el Banco Mundial, luego va a ir al Banco Interamericano de Desarrollo y mañana aquí cerquita nomás, atrás, a mis espaldas, detrás de esas copas de los árboles está el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué va a hacer justamente? Va a tener, obviamente, lo más importante y lo que más estamos esperando es lo que va a suceder mañana en el encuentro con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, para ver justamente si el desembolso que le harían a la Argentina de 7.500 millones de dólares, que ya debería ser aprobado mañana, si lo puede anunciar, y si también hay, digamos, un incremento en ese monto, dado que las arcas del Banco Central están muy comprometidas y necesitan anunciar que ese dinero está en el mercado. A ver, déjame preguntarle, y si querés cruzate, intervenís, a Agustín Laje, ¿qué importancia tiene para Milei el Fondo Monetario Internacional? Mira, en el discurso público, Milei se ha referido muy negativamente al Fondo al FMI. Se ha referido negativamente porque considera que es una institución de salvataje de la casta política, de lo que él llama la casta política. Cuando la casta política hace mal las cosas porque no acomoda las cuentas, tiene dos opciones: o le da a la maquinita y genera inflación, o se endeuda internacionalmente y condena a las generaciones que vienen, que tienen que pagar una deuda que no es justa. Por lo tanto, públicamente y filosóficamente el FMI no encaja dentro de la ecuación de Milei. O sea que, a ver, una vez salvada la Argentina y ahora vamos a hablar de la dolarización, Agustín, que todavía no hice hincapié en eso,
el FMI dejaría de existir para nosotros como institución de salvataje. Bueno, a ver, si las cuentas se pueden acomodar y si todas las reformas que plantea Milei, que ya que hablábamos de los sincericidios, decir que la Argentina necesita un plan de 35 años es todo menos un buen discurso de cara a una crisis como la que se está viviendo, sí. Pues si todo saldría como la filosofía política del espacio de Milei lo sugiere, claro, no tendrías por qué endeudarte, sí, porque tendrías que pagar cuentas enormes. A ver, Adrián, me gustaría escucharte, porque Agustín dijo hace algunos minutos que sí, es probable que Trump vuelva a la presidencia el año que viene y tener una relación galvanizada con Javier Milei en caso de que él acceda. Me está diciendo que no, ya, a ver, ¿qué? No, yo creo que, a ver, si bien Donald Trump no es el cadáver político del que se hablaba hace unos meses, porque bueno, la gran mayoría de la prensa aquí en los Estados Unidos es cierto que está en contra de Donald Trump, porque bueno, digamos, las costas de los Estados Unidos, la este y la oeste, son básicamente, tienen un pensamiento demócrata, ¿no? O principalmente demócrata, que la Argentina es mal leído como socialista y se hace mucha campaña con eso. Donald Trump tiene un camino muy difícil hacia la presidencia, ya tiene 4 imputaciones y eso, digamos, no hace buena mella en sus posibilidades. Es muy complicado justamente que el electorado no republicano, es decir, esa zona gris que está en el medio de entre los republicanos y los demócratas, se decida a votar a un candidato que está multiprocesado y que tiene grandes posibilidades de ir a prisión. O sea, no estamos hablando de alguien que tiene problemas, Adrián, por tener una condena firme de la justicia. Bueno, las encuestas le dan bien a Trump, pero en la interna republicana, cuando pasás a una elección general, nadie quiere votar ni a Trump ni a Biden. Entonces, tenemos un problema importante, pero no es cierto que Trump sea el favorito para ganar la elección general. De hecho, parece bastante difícil incluso cuando hablas con ex votantes de Trump, ¿no? ¿En qué te basabas vos, Agustín, para hacer esta afirmación de que Trump puede volver al poder? Bueno, que yo no le tendría tanto miedo a la prensa. De hecho, creo que la prensa cada vez conecta menos con la opinión pública, porque cada vez más se convierte en opinión meramente publicada. Entonces, lo que la prensa dice o no dice, ya lo hemos visto con Milei, a veces le adjudicamos un peso político que al final no lo tiene. A donde sí coincido que es un punto crítico y que yo lo había mencionado anteriormente, eran sus asuntos judiciales. Claro. A ver, ahí está más bien el asunto más que en la prensa. De hecho, en la prensa vos fijate, por ejemplo, un periodista estrella de la Fox News, como es Tucker Carlson, sale expulsado de la Fox, pasa a hacer su show dentro de las redes sociales, en Twitter, y en principio cuando uno ve fríamente los números, uno podría decir, bueno, ahora hay más gente que lo mira por Twitter de lo que miraba la gente por la pantalla de la TV, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente está despegándose del televisor y se está yendo a las redes sociales, y en las redes sociales a veces pasan otras cosas, ¿no? El caso de Milei es claro. Agustín, le quiero hacer una pregunta a Agustín y a Adrián, a los dos de los diferentes personajes. Te quiero sacar de la lista, Agustín, a vos. Vos dijiste que tenés una muy buena relación con Milei, que lo conocés desde 2016, 2017. Quiero preguntarte si te sorprendió este hombre que hoy está perfilado para ser presidente de Argentina. Y la misma pregunta a Adrián, que vive en los Estados Unidos hace un tiempo, respecto de Trump. Pero empezá vos primero, Agustín. A ver, mirá, yo el 2 de mayo hice un video en mi canal de YouTube donde me la jugaba diciendo que Milei iba a ser el más votado en las PASO. De acuerdo a distintos análisis que no todos pasaban por la variable de los medios de prensa. Andando el tiempo y ya más cerca de las PASO, me puse más pesimista, para ser franco. Es decir, yo pensé que Javier podía llegar con esfuerzo a los 20 puntos. Yo mirando además la oleada socialista de todo el continente, porque si uno mira hoy el mapa de América Latina, es un mapa totalmente teñido de rojo, ¿sí? Salvo con 4 excepciones,
y no vamos más allá de eso, pensé, bueno, no, a ver, acá hay un aluvión rojo demasiado fuerte, Javier, ojalá que pueda llegar a los 20 puntos. Y al final llegó a los 30 y según él ha llegado hasta más de 30 porque él argumenta que le han sacado votos, le han robado votos. Sí me ha sorprendido mucho, mucho. ¿Y a vos el camino de Trump, Adrián, te sorprendió? Mira, yo en el año 2016 voy a hacer la gran Agustín Laje que hizo con Milei. Bueno, en el año 2016 fue el único periodista argentino que dijo, atención, yo estando en Atlanta, no estando en los grandes centros demócratas, decía, atención porque se viene un aluvión de votos, una ola a favor de Donald Trump y va a ganar, puede ganar. De hecho, ganó muy trabajosamente. Aquí recordemos que la votación es indirecta, que vota el que gana, claro, el que gana más estados, no el que saca más votos. De hecho, Hillary Clinton en su momento, que era la rival de Donald Trump, sacó 3 millones más de votos. Pero ahora no se ve lo mismo. Yo viviendo en Georgia no veo ese fervor por Trump, sí veo mucha preocupación porque hay mucha gente que no se siente representada por ninguno de los dos, ni por Trump, a quienes muchos se sintieron decepcionados, sobre todo por su reacción ante la pandemia y por ningunear a lo que estaba sintiendo la gente en ese momento, y ni siquiera a Biden tampoco. O sea, a Biden lo votaron porque era anti-Trump, pero después realmente defraudó mucho las expectativas de la gente. A ver, la última pregunta porque tenemos que hacer la pausa. Agustín, en virtud de tu evidente empatía, de la amistad que decís que tenés con Milei, y además de tu bagaje intelectual, en caso de que llegue a la presidencia, y te pregunto si crees que esto va a ser el 22 de octubre, ¿formarías parte de un eventual gobierno de Milei? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, a mí me llama la atención el cambio del discurso de Milei. Antes de las PASO, su discurso era, si me votan para llegar a la segunda vuelta electoral, yo voy a ser el próximo presidente de los argentinos. Ahora su discurso, desde el día de la victoria de las PASO, que es el inicio de una nueva campaña, es vamos a ganar en la primera vuelta. O sea, a ver, yo no descarto nada porque, ¿sabes qué? Yo pensaba que iba a sacar 20 puntos y sacó 30. Entonces, la verdad, soy el menos indicado para decir va a pasar esto o va a pasar aquello. Puede pasar cualquier cosa. Hay aparte un 30% de votantes que no han ido a las urnas y ahí se va a definir realmente lo que va a pasar en octubre. El final está abierto. Segundo punto, yo no coincido de que el escenario sea de a tercios. Ojo, porque si vos, o sea, es de a tercios si lo ves de fuerzas políticas, pero ¿quién te asegura que los votos de la reta van a ir directamente a Bullrich? ¿Quién te asegura? Eso, digamos, cuando vos lo ves por individuos, tenés uno con 30, uno con 17 y el otro con 21. Es un poco más complejo. Ahora, si yo voy a aceptar un cargo, mira, en su momento Javier me invitó a formar parte del espacio de La Libertad Avanza y siguiendo esta lógica que yo te comentaba hace un rato de batalla cultural, lo que yo le dije es necesitamos gente que continúe en 100% en batalla cultural, no podemos desatender ese ámbito. Yo no me siento con vocación para la política en principio. Obviamente las cosas pueden cambiar, uno nunca tiene que ser tan tonto de cerrar para siempre las puertas, pero si vos me decís tenés ganas, y en principio a mí me gusta escribir, estudiar y dedicarme al mundo de la universidad, que es lo que hago. Bien, en principio, pero no dejas la puerta cerrada totalmente. Agustín, un abrazo, gracias, aporte valiosísimo, todo lo dicho por vos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.